Muy buenos días a todos nuestros amigos de Pos la Verdad. Con ustedes su amigo Juan Carlos Parra, de la cuenta de Twitter @Colombia_East. Y el día de hoy hablaremos brevemente sobre la masacre de las bananeras, ¿no? No se trata de contar una historia por contar, sino es aclarar varios puntos. Uno, hubo una sublevación de campesinos para unos. Para otros fue una lucha de una serie de campesinos por sus derechos. Y si nos vamos a revisar el contexto histórico y el antecedente, eran campesinos que eran sobreexplotados laboralmente, pues ellos tenían más de 18 o de 14 horas de labores diarias, no descansaban los fines de semana y no tenían tiempo ni periodo para sus vacaciones, ni para sus familias, ni para sus cosas personales. El pliego de peticiones de la época muy claramente solicitaba por lo menos reducir de 14 horas o de 15 horas a 10 u 11 horas de trabajo diario y por lo menos tener un domingo cada 15 días para poder compartir con sus familias. Aparte de ello, exigían, si no estoy mal y la memoria no me falla, un 15% más de incremento en su salario. Ahora, tengamos en cuenta que los salarios de la época eran sumamente bajos, sobre todo porque en Colombia había un 80% de analfabetismo. Entonces, ¿por cuánto creen ustedes que podía trabajar un campesino en un jornal de un día para poder sostener a su familia? Por otro lado, se habla de que, o se mitifica el efecto de que hubo una masacre. Para eso también tenemos que aclarar dos contextos. Uno, Gabriel García Márquez en sus libros, cuando habla de la masacre de las bananeras, menciona 3.000 muertos. Obviamente 3.000 muertos no hubo porque el mismo García Márquez, en una reunión, en unas entrevistas, desmitificó el registro porque él dijo, esto es una novela y la novela es magnánima y como tal debo de poner una cifra, pero esa no es la cifra. No debemos dejar de entender que 100 años de soledad y Gabriel García Márquez lo que hacía era contar una novela, una narrativa de una novela. 100 años de soledad no es un libro de historia oficialmente estipulado como libro de historia. Cuenta historias de nuestra historia, pero como tal no deja de ser una novela. Y eso es lo que mucha gente no tiene totalmente claro. Finalmente, sí hubo una matanza porque hay una serie de documentos desclasificados en donde el embajador de Estados Unidos en Colombia le enviaba informe a Estados Unidos diciéndole la probable cantidad de muertos que hubo y se habla de más de 100 muertos. Tampoco fueron ni 2, ni 3, ni 20. Pero el cuestionamiento o la pregunta es, para que haya una masacre, ¿cuántos muertos se necesitan? ¿1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000? Finalmente, masacre es masacre porque se murieron muchas personas, menos de 3.000, eso sí, pero sí más de 100 según los registros de los informes al gobierno de Estados Unidos. Para aquellos que quieren decir que no hubo masacre porque solamente hubo 20 muertos, entonces la pregunta es, ¿cuántos muertos deben haber para que una matanza sea considerada masacre? Cuando una familia puede ser de 3 personas y se mueren 2 de los integrantes de esa familia de 3 personas, ¿será que eso no es una masacre? O cuando muchos de nosotros hemos tenido familias que han sido víctimas de la violencia y han sido asesinados papá, mamá y quedan los niños solos, ¿eso no es una masacre? Simplemente es que tengamos el criterio para entender que realmente hubo una masacre, que el número es incierto y que el mismo Jorge Eliezer Gaitán ante el Congreso hizo la denuncia y dio a conocer que sí, en efecto, hubo una masacre, independientemente de la cantidad, ¿no? Volvemos al mismo punto.
no fueron 3.000, pero tampoco fueron ni 5, ni 10, ni 15, fueron probablemente, muy probablemente, más de 100. Y más bien lo dejamos al criterio de cada uno de los oyentes el identificar que en efecto sí hubo una masacre y más bien se determine cuántas personas deben morir para que sea considerado masacre. De esa manera podemos decir si hubo masacre, no hubo 3.000 muertos, solamente se quiere mitificar un evento social en el que ocurrió una lucha de unos campesinos por unos derechos, y unos derechos que son la base fundamental junto con otros hechos históricos en el proceso laboral del país, que hacen que todos los colombianos hoy y nuestros campesinos hoy tengan 8 horas de trabajo, tengan derecho a descansar los fines de semana, tengan derecho a poder tener una contraprestación social aparte de su sueldo, que puedan tener unas vacaciones, porque los campesinos de las bananeras no tenían nada de eso. Entonces, yo creo que hay muchas reflexiones con base en el contexto histórico que les he podido mencionar. Espero realmente les haya servido el comentario. El objetivo es tener contextos y argumentos históricos para poder identificar la verdad, y más allá de las controversias que tengamos, la apertura para poder conocer e identificar en el contexto social de Colombia en aquel momento qué era lo que pasaba y por qué se suscitaron las situaciones. Hoy en día muchas áreas de nuestra nación, muchos contendientes políticos usan la masacre de las bananeras, unos para desmitificarlos, otros para magnificarlo, pero la verdad es una sola y la verdad es la que cada uno de ustedes puede concluir con base en mirar el sol desde un lado y luego volver a mirar el sol por otro lado. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Pues la Verdad, gracias por esta oportunidad y cuenten conmigo para todo lo que sea necesario en el poder dar un contexto general de lo que ha pasado en nuestra historia, independientemente del modo de pensar de cada uno de nosotros. Bonito día. Post la Verdad.